fue mucho, creo que fueron 2 años y medio, pero Dios utilizó eso como un trampolín para traerlos aquí, cosa que nunca pensamos volver, pero mira cómo Dios trabaja. Vamos a estar de pie, hermano, y vamos entonces ahora a lo que venimos, que es a escuchar a Dios hablar. ¿Cuántos vinieron a eso? Porque si vinieron a verme a mí, ay Dios mío, qué decepción. Es más, hasta me estoy pareciendo a José Luis con la... No sé, vamos a hacer un drama de Jesús y de Judas o algo así como vengan siempre, hermanos, con la expectativa de darle a Dios, de recibir de parte de Dios y de darle a Él lo que Él se merece. Si vienen con otra cosa, van a salir muy defraudados del servicio. Vamos a ir al pasaje que queda en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante. Como ya saben, estamos tratando de dar un recorrido por todo el libro de Primera de Juan. Apenas comenzamos. Estoy tratando de avanzar y aligerar el asunto, pero hermano, hay textos que uno se queda ahí meditando, masticándolo, y la palabra es tan rica que no puedo avanzar como me hubiera gustado. Estamos en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. ¿Me escuchan? No sé si es que estoy un poquito yo sordo o es que... Ok, leemos entonces Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante, en el nombre del Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estoy leyendo de la versión internacional. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo, y que les anunciamos, dice Juan. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y de esto hablamos el sermón pasado. Todo el sermón nos detuvimos a ver solamente esta frase. Verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No se preocupe, llegaremos a ese verso y lo partiremos en pedazos. Si afirmamos, aquí hay otra afirmación, verso 6 la primera afirmación, verso 8 la segunda afirmación. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismo y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Verso 10. Un tercer sí negativo. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Ahora, ayúdanos a exponerla fielmente. Espíritu de Dios, guíanos para poder ser fiel en esta exposición. Toca los corazones que han venido a escucharte a ti. Por Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bien, permítanme. Ok, hermanos, el tema que vamos a tocar hoy parcialmente, porque este mensaje va a tener 3 partes, espero que 2, pero por lo que veo. El tema que vamos a ponerle a este mensaje, basado en los versos que hemos leído, es 3 errores que identifican a los falsos cristianos. 3 errores que identifican a los falsos
cristianos. Cuando hablamos de falsos cristianos, tenemos aquí a una gama grande. Esta mañana precisamente, oye Tony, siempre estamos ahí. Sin hablar, no estamos en la misma página, por supuesto. Ese es Dios y su Espíritu Santo que nos guía. El tema que estábamos tocando era sobre los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas. Y nuestro hermano Tony dio una lista, unos varios textos, donde la Biblia trata de todo esto, de esta advertencia de los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos pastores. Y ahí está incluido los falsos cristianos en general, todos. Entonces, 3 errores que identifican a los falsos cristianos. Lo voy a mencionar rápido y luego vamos a discutir solamente uno de ellos. El primero, en el verso 6, quédense con la Biblia abierta. En el verso 6 está el primero, donde dice que estos falsos cristianos afirman tener comunión con Dios. El verso 6. Afirman tener comunión con Dios, aunque viven en la oscuridad. Vean el verso 9. Aquí se afirma o afirman no tener pecado, aunque tienen una naturaleza pecaminosa. Ese es el segundo error. El tercer error que identifica a un falso creyente es el verso 10. Son los que afirman no haber pecado, aunque han pecado. Esos son los 3 versos donde vamos a expandir, aunque hoy solamente vamos a expandir solamente 2 versos, agregarle al verso 5 una continuación del mensaje pasado y el verso 6, por cuestión del tiempo. Ahora, repasando lo que hemos hablado hasta aquí en sermones previos, en el estudio de la epístola de Primera de Juan hemos aprendido varias cosas, y entre ellas es que para tener comunión con Dios y tener comunión con Dios nos referimos a ser salvos. A ser salvos. Primero debemos reconocer el testimonio de los apóstoles sobre la realidad de la encarnación de Cristo. O sea, que Dios se hizo hombre. Eso es lo primero que hay que establecer. Ese es el aspecto doctrinal. Eso está en 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, que hemos estado predicando. El creer y recibir este testimonio, o al creerlo, tendremos comunión con Dios y con otros creyentes. Como resultado de tener comunión con Dios, de tener comunión con los hermanos, entonces esto traerá en nuestras vidas gozo. Juan dice que nuestro gozo será completo. Además de esta primera verdad, segundo, debemos reconocer la monumental realidad de quién es Dios. Y este mensaje no solamente afectó a muchos hermanos aquí y otros que me siguen por Facebook o WhatsApp, sino que a mí me afectó, hermano. Hay mensajes que uno los pelea. Tú me entiendes, José, ¿verdad? Parece sencillo, pero uno le busca la vuelta, le busca acá, pero ¿qué es lo que hay? Y después cuando se abre ese texto para uno dice, wow, pero si aquí lo que hay es una mina. Y uno sigue indagando y no le encuentra fin. Y dice, Señor, pero es un sermón nada más en un verso, tengo que terminar esto. Pues este verso de Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, que estudiamos, menciona la monumental realidad de quién es Dios. Y esto es muy importante para Juan al presentárselo a las iglesias de Asia, y es importante para nosotros hoy, y mencionamos por qué la semana pasada. El texto dice, Dios es luz, Dios es luz, y en Él no hay absolutamente ninguna clase de oscuridad. Dios como fuente de luz, mencionamos que en el sentido moral, es totalmente justo, totalmente puro, totalmente santo
Él es luz, se viste de luz y vive, como dice 2 de Timoteo, Él vive, Él mora, Él habita en luz inaccesible. Pónganse a pensar en eso y la cabeza se le hace trizas. No hay humano, no hay ser creado que pueda tener acceso a Dios. Por eso Pablo a Timoteo le dice que Dios habita, vive en luz inaccesible. Como resultado, todo aquel que ha creído y ha recibido al Hijo de Dios, a Jesucristo, quien es luz del mundo, según Juan 8:12, se convierte en un verdadero creyente que se conduce en pureza y en santidad. Dios es luz, Jesús es luz, sus hijos deben vivir y mostrar la luz. Ahora, deseo agregar hoy un elemento importante sobre el Padre Dios y su Hijo Jesucristo como luz, que se relaciona con el aspecto de la salvación y la vida. La vez pasada mencionamos la luz en varios aspectos. Hablamos de que la luz, en el sentido literal, luz, hace referencia a la verdad bíblica. ¿Se recuerdan? Y hablamos que esa verdad bíblica incluye la palabra de Dios, que es la palabra escrita. Hablamos que también esa luz hace referencia en la Biblia a la palabra, a Jesucristo, la palabra viviente. Y también hace referencia a las enseñanzas que están en su palabra. Por eso dice la Biblia en el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra. Porque la palabra es luz que ilumina nuestro sendero, nuestro caminar. Entonces, pero hay una parte que no pude cubrir, pensé echarla a un lado por cuestión de tiempo, pero es tan vital que me van a perdonar, necesito incluirla con respecto a la luz. Primero es la siguiente: Dios es luz, significa también que Dios es salvador y que Dios es vida. Si parpadean se me van a perder, quédense así, me gusta, atento. Salmo 27:1, escuche lo que dice. Salmo 27:1. El Señor, por la versión Reina Valera, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Ven la relación? Aquí la luz se relaciona con Dios como Salvador. Dios es Salvador. O sea, Dios como luz nos da salvación. Salmo 36:9. Porque en ti, oh Dios, está la fuente, the source in English, for those that, follow me to America. Porque en ti, Dios, está la fuente de vida, y en tu luz podemos ver la luz. ¿Ven la relación de vida con luz? Aquí ya notamos la relación de Dios como la fuente de vida con su luz. La vida y su luz son vistas en este pasaje, en este verso, como iguales, como sinónimo. Luz equivale a vida. ¿Me siguen? Dios es vida, Dios es luz. Segundo, Dios es luz y es vida mediante su Hijo Jesucristo. Dios es luz y vida mediante su Hijo Jesucristo. Juan 1, verso 1 al 5, que es los versos que ya hemos leído. No estoy hablando de primera de Juan, estoy hablando del Evangelio de Juan. No se confundan, estoy en Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y aquí abran su Biblia, por favor, porque vamos a estar mirando pasajes un poquito extensos y vamos a enfocarnos en ellos para no dar tanta explicación. En Juan capítulo 1, verso 1 al 5 dice lo siguiente: en el principio, ustedes saben el texto, en el principio era el verbo, era la palabra,
esta palabra que está hablándose aquí es la palabra viviente. Estamos hablando del Logos, estamos hablando de Cristo en el estado, en su eternidad. En el principio era el Logos, era el Verbo, era Cristo, era la palabra, es lo mismo. La palabra estaba con Dios, el Verbo, la palabra viviente, Cristo estaba con Dios. O sea, ahí vemos entonces que está Dios el Padre y está Dios el Hijo. Hay distinción, ¿no? Y la palabra Cristo era Dios. Cristo era Dios entonces, igual que Dios el Padre. El que es la palabra, aquí está haciendo relación a Cristo, era o existía en el principio con Dios. Dios, el verso 3, creó todas las cosas. Síganme. Dios creó todas las cosas, ¿cómo? Por medio de Él. ¿De quién? De Cristo, del Verbo, de la palabra viviente. Entonces le está dando a Cristo, al Verbo, el Logos, la palabra viviente, lo vemos como creador. Y dice, y nada